Alrededor del año 100 a.C., un hombre salió de su oficina en la capital de China al final de la jornada laboral. Lo enviaron a casa para que se bañara. La burocracia china de la época decidió que el baño era lo suficientemente importante como para dar a las personas un día libre cada semana. Esto es lo que ahora creemos que fue la primera semana laboral formal del mundo, y el inicio de un sistema de licencias que la China imperial utilizaría de una forma u otra durante los siguientes 2000 años. Bienvenidos de nuevo a la historia del PTO. Mi nombre es Nick y esta serie es presentada por Vacation Tracker. En el episodio anterior estuvimos en el antiguo Egipto hablando sobre un trozo de cerámica rota. Hoy estamos en China analizando 1500 años de licencias pagadas para funcionarios del gobierno y se convirtió en un sistema tan elaborado que tuvo que ser documentado en manuales dedicados. Así que hablemos de ello. La dinastía Han gobernó China durante unos 400 años, desde el 200 a.C. hasta el 220 después de Cristo. Nos dieron el papel, el sismógrafo, la ruta de la seda, no la versión en línea, y la base del sistema de exámenes imperiales que realmente moldearía el gobierno chino durante los siguientes 2000 años. También tenía un problema muy similar a los problemas actuales. Su imperio había crecido tanto que les faltaba estructura para sus funcionarios gubernamentales, y en lo que finalmente se decidieron fue en esto. Los funcionarios trabajaban 4 días seguidos, y luego tenían libre cada quinto día para el Xiaomu, que era el día de descanso y baño. Pero en cierto modo, el baño era solo una excusa, y la verdadera función del día de descanso era que la gente pudiera visitar a su familia y ocuparse de asuntos personales, ya sabes, las cosas que en nuestra época resolvemos durante el fin de semana. Y esta política del Xiaomu en realidad se mantendría durante siglos hasta la dinastía Tang, que de hecho es considerada la edad de oro de la China imperial. Tuvieron una prosperidad máxima, una cultura floreciente y una influencia sin precedentes en toda Asia, pero también ajustaron el calendario de descansos. En lugar de un día libre cada 5 días, lo cambiaron a un día libre cada 10 días, y eso suena como un retroceso, pero no lo fue. Los Tang añadieron 2 cosas más a ese ciclo. Primero, ampliaron los días festivos con nombre propio. Los funcionarios recibían 7 días completos por el Año Nuevo Lunar, 7 días por el solsticio de invierno, 3 días por el Festival de Qingming, 3 días por el Festival de Medio Otoño, además de algunos otros descansos cortos por el cumpleaños del emperador y algunas celebraciones regionales. Y la segunda cosa que añadieron a este nuevo ciclo fue el permiso por eventos especiales. Por ejemplo, si eras un funcionario y te casabas, recibías permiso por matrimonio. Si alguien de tu familia pasaba por la ceremonia de mayoría de edad, también recibías permiso por eso. Y claro, había bajas por enfermedad. Curiosamente, por muerte de padres daban 2 años y medio, pero volveremos a eso luego. Eran más categorías de las que hoy se manejan, y en la dinastía Tang, escribanos anotaban todo en bambú, y eso es bastante impresionante si lo piensas. Desafortunadamente, Internet no existía en ese entonces, y algo como Vacation Tracker nunca habría existido, pero si hubiera existido, probablemente habría jubilado a gran parte de la industria del bambú, y también habría salvado algunos bosques. Pero si sabes algo sobre la antigua China, muchas cosas cambiaban de una dinastía a otra, y eso fue definitivamente lo que ocurrió cuando terminó la dinastía Tang. La dinastía Song duró desde el año 960 hasta 1279, y con ella llegaron la invención del papel moneda, la brújula magnética para la navegación, la impresión con tipos móviles y las armas de pólvora. Y una vez más, el calendario oficial de permisos fue cambiado por una nueva dinastía. Si recuerdas, la dinastía Tang pasó de un ciclo de 5 días a uno de 10 días, pero añadió un montón de días festivos extra, y la dinastía Song mantuvo el ciclo de 10 días y mantuvo los festivales, pero añadieron aún más. Durante ese periodo, un funcionario podía esperar tener 113 días libres cada año, y eso es una locura porque equivale a aproximadamente un tercio del año. En ese momento, el gobierno chino asumía que una persona bien descansada, bien educada y observante de los rituales podría producir un mejor trabajo que una persona cansada. Así que para ellos no era un beneficio adicional, era algo estructural en la forma en que la burocracia estaba diseñada para funcionar. Pero luego estaba el permiso adicional al permiso regular. ¿Recuerdas lo que mencioné antes? La categoría se llamaba Dingyu, que significa permiso por luto para tus padres. Cuando moría la madre o el padre de un funcionario chino, se le exigía que renunciara y regresara a su hogar ancestral, y la razón tenía que ver con la religión, específicamente el confucianismo.
Confucio, quien vivió en el siglo V a.C., argumentaba que, dado que un niño tarda 3 años en ser destetado de su madre, le debe al padre 3 años de cuidado simétrico al final de la vida. Y a partir de esa afirmación, el Estado chino la tradujo en una política e incluso tuvo que crear reglas adicionales para las personas que pudieran abusar de ella. Por ejemplo, ocultar la muerte de un padre era un delito penal. Si te descubrían, serías destituido, pero había una excepción. El emperador podía vetar efectivamente eso, declarando que un funcionario era demasiado importante. Esta declaración del emperador se llamaba duoqing, y eso se traduce aproximadamente como despojado de emoción. Y cuando esto ocurría, había reacciones negativas. Por ejemplo, en el año 1577, el hombre más poderoso de la dinastía Ming recibió la noticia de que su padre había muerto. Su nombre era Shang y era el gran secretario, lo que en ese momento significaba que él gobernaba el país en nombre de un emperador de 14 años. Había reformado el sistema fiscal, reorganizado el ejército, reconstruido secciones de la Gran Muralla, así que, según la mayoría de los historiadores, fue uno de los funcionarios chinos más eficaces de todos los tiempos. Y ahora, por ley, debía renunciar porque se enteró de la muerte de su padre, pero obviamente se puede entender que el emperador no quería que se fuera. Así que declaró duoqing y Shang aceptó. Y con eso, los eruditos confucianos de la época perdieron la cabeza. Para ellos, aceptar el duoqing era una traición absoluta al principio fundamental del confucianismo chino. Se presentaron memoriales de protesta y varios de los propios protegidos de Shang, hombres cuyas carreras él había influenciado personalmente, escribieron objeciones muy contundentes. El emperador, que por cierto tenía 14 años, respondió haciendo que estos hombres fueran azotados fuera del palacio imperial. Shang continuó sirviendo, las reformas continuaron, pero la legitimidad política de la dinastía Ming quedó gravemente herida. Y lo que es peor, cuando Shang murió 5 años después, el emperador se volvió contra él, despojó a su familia de su honor y confiscó todas sus propiedades. De hecho, el escándalo se convirtió en una parábola dentro de la filosofía política china, y probablemente era una posición muy difícil porque la política de licencias que se había construido con el tiempo debía seguirse, pero si el emperador decía lo contrario, de alguna manera también tenías que obedecerlo. A finales de la Ming, el calendario oficial bajó un 60% a unos 50 días anuales. Así, los burócratas tenían menos de la mitad de días que en la dinastía Song. Aún así, el modelo chino se extendió por Asia. Corea y Japón lo adoptaron bajo el código Taiho con principios similares. En la India, se instauró una tradición diferente debido al budismo, donde se otorgaban 4 días lunares cada mes para el descanso y la reflexión. Pero mientras el gobierno chino creaba el calendario de licencias más elaborado del mundo, en otros lugares se imponía una idea mucho más sencilla, que los días libres no debían pertenecer solo a los burócratas o a los eruditos, sino a todos. Gracias por ver la segunda parte de la historia del PTO. Si tu equipo todavía lleva el control de los días libres con tiras de bambú o con hojas de cálculo, prueba Vacation Tracker. Muy bien, suscríbete si quieres ver el episodio 3. Nuestro próximo destino es Roma.